Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Hoy estamos de nuevo aquí en este programa, La Voz de Ánimo en medio del desierto. Y vengo, mi hermano, con una palabra que Dios ha tocado mucho mi corazón. Y creo que a ustedes también los va a tocar, nos va a hablar mucho, nos va a enseñar, nos va a instruir y capacitar para que nosotros pongamos esta palabra por obra. Mire, mi hermano, Deuteronomio 28 dice que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor atentamente, estamos atentos y recibimos esa palabra para ponerla por obra, pues nos va a traer gran bendición. Y hoy la palabra que les traigo la encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 3. Y esta palabra, amados hermanos y hermanas, dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, esta palabra es hermosa, con un significado profundo en el cual el Espíritu Santo hoy nos quiere revelar. Y dice que esta palabra promete que Dios guarda en perfecta paz a quienes mantenemos la mente enfocada en Él. ¿Qué nos está pidiendo acá el Señor? Que enfoquemos nuestra mente, es decir, nuestro espíritu. Recuerde que Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, la mente pertenece al espíritu y dice, en Él y confían en Él. Entonces dice así que Dios guarda en perfecta paz a quienes mantenemos la mente enfocada en quién, en Dios, y confiamos en Él, ofreciendo una calma interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una disciplina mental, espiritual y de perseverancia en la fe. ¿En quién? ¿Quién es la fe? La fe es Cristo. Dice, ¿y cómo la mantenemos? A través de la oración, leyendo la palabra y refugiándonos y fortaleciéndonos en el Señor, en su palabra, porque su palabra es espíritu y es verdad. Entonces, dice, tú guardarás en perfecta paz. Recuerde que la palabra del Señor dice que Dios es la paz. Dice por allá en Juan que la paz, Juan 14:27, si no estoy mal, dice que la paz que Dios nos da y el gozo no es como el mundo nos la da. Por eso nosotros exteriormente vivimos una cosa, pero otra cosa es la paz que tengamos interiormente, porque aunque afuera haya revolcones, hayan guerras, hayan situaciones difíciles, pero si nosotros interiormente estamos en calma, estamos en paz, en gozo, tenemos a Jesús, porque la paz es Jesús. Recuerde que Gálatas 5:21 habla que los frutos del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Por lo cual, entonces, si nosotros tenemos esa paz y ese gozo, es Cristo y son los frutos del Espíritu Santo. Esta es una promesa activa de Dios, que no es una paz que encontramos por nosotros mismos, no, sino una paz que Dios nos imparte y nos protege a nosotros, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿qué nos está mandando? A que vivamos pensando en las cosas de Dios, en lo bueno, en lo puro, en lo santo. Recuerda que a Josué le dijo: medita de día y noche en mi palabra, porque ahí nos fortalecemos. Cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, orando en el Señor, ¿qué estamos haciendo? Estableciendo un gobierno en cada uno de nosotros. Y entonces, si establecemos un gobierno, por ejemplo, si yo soy colombiano en este momento, ¿quién gobierna? Pues hay un presidente. En este caso, si nosotros estamos meditando en el Señor día y noche y nuestra confianza está en Él, entonces
Él es el que está gobernando ¿qué? Nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestros pensamientos, voluntad. Recuerde que los pensamientos es el campo de la batalla. Así, mi hermano, que entonces nosotros debemos de qué meditar en la palabra. La palabra en hebreo para persevera significa samak, que significa aferrarse, apoyarse y mantenerse sostenido en Dios. Así que debemos de qué? De mantenernos, hermano, aferrarnos a Dios, apoyarnos siempre en Él y mantenernos y sostenidos siempre en Dios. Implica una decisión consciente y disciplinada de no dejar que la mente divague. ¿En qué? En miedos, en ansiedades, sino en anclar en la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Recuerde que en Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra mente debe estar anclada a Dios. En 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí también nos dice que requerimos, ¿de qué se requiere? De un entrenamiento. Nosotros tenemos que aprender a entrenar a nuestra mente. Recuerde de los 21 días que se habla cuando nosotros tenemos buenos o malos hábitos. Un buen hábito se puede alcanzar 21 días, después de 21 días, cuando todos los días empecemos a meditar solo en lo bueno, que nos viene un pensamiento mal, inmediatamente tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, cuando el tentador lo tentó en el desierto, le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, y el Señor le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Después lo cogió y lo llevó y le dijo que se lanzara de un pináculo y que para eso tenía los ángeles, y el Señor también le respondió con la palabra que no lo tentara. Después lo llevó al pináculo también a tentarlo, y después lo llevó y le dijo que si arrodillado le adorara, y el Señor le dijo que le respondía con la palabra, que dice que al Señor su Dios solamente servirás. Así que cuando nosotros nos vienen estos malos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Un mal pensamiento, entonces llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Espíritu Santo, gobierna mi mente, mis pensamientos, y el demonio tiene que huir. ¿Por qué? Porque entonces usted está cimentado, está gobernando, es Cristo en ti, tu mente y tus pensamientos, todo. Requerimos de entonces ese entrenamiento mental, de una buena práctica constante en oración, lectura y en alabanza, adoración a Dios. Dice, porque en ti he confiado. Entonces, esa confianza, cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, le estamos diciendo, Dios, yo creo en ti. Y si yo creo en ti, entonces Dios lo hace. La perseverancia del pensamiento es el resultado de una confianza. ¿Y confianza en quién? En Cristo, en Dios, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, tener esa confianza. Confiar en Dios significa aceptar su soberanía y su plan, incluso cuando no entendemos las situaciones, no importa, nosotros no necesitamos entender qué es lo que Dios va a hacer, porque dice la palabra del Señor que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y sus caminos, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces confiemos en la soberanía de Dios y de su plan perfecto para nuestras vidas, que todo lo que nos pase, como dice Romanos 8:28, las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. Y no poner la esperanza en qué, en los resultados inciertos, o en las personas, o en lo que vemos, porque ya eso no es fe. Ahora dice, la paz no es una ausencia de problemas. No quiere decir que si tú, bueno, entonces Dios dice que Él te da la paz, entonces no te va a venir problema. No, 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 mi hermano, mi hermana, la paz no es una ausencia de problemas. Problemas vamos a tener siempre. El Señor dijo, siempre tendréis aflicción, no temáis. Porque la aflicción va a venir, porque nosotros vamos a ser probados, vamos a ser tentados, tenemos que ir al desierto sí o sí, y no una vez, sino muchas veces, para poder escalonar, porque eso es lo que nos va a catapultar a un nivel más alto espiritual, a conocer más a Dios, a entrar a vivir ya en el reino de los cielos. Entonces la paz no significa de una ausencia de problemas, sino de una paz interior espiritual, que no significa que las circunstancias externas serán tranquilas. No, tendremos cosas que nos van a perturbar. Pero como dice, confía porque yo he vencido al mundo. Confiemos en Dios, reposemos en Dios, porque Él lo sabe todo.
Así, amados hermanos, que no nos queda más que confiar en Dios, creerle a Dios y que pongamos en práctica esta palabra, que la guardemos, como dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. Así que, mi hermano, que esta palabra recibámosla en el nombre de Jesús, con gozo, con alegría, y pongámosla en práctica. Amén. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Amado Rey soberano, creador de todo el universo, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Señor, yo te ruego y te suplico que esta palabra, Señor, haga mella en cada uno de nuestras vidas. Y como dice Hebreos 4:12, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tétuanos, hasta dividir el espíritu del alma, y conoce todos nuestros pensamientos, así y discierne nuestras intenciones del corazón, o sea, del alma. También dice la palabra en el Salmo 19:7, que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así, mis amados hermanos, que Dios tome el control de nuestras mentes. En esta hora venimos cerrándole toda puerta al enemigo de nuestra mente, pensamientos, voluntad, de nuestro espíritu, alma y cuerpo, a las tinieblas, y las abrimos al reino celestial. Que la gloria de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo nos ayude a avanzar, que arranque, desmembrene, destruya toda semilla, toda planta que el enemigo haya sembrado en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Se ha arrancado todo eso y se ha enviado a las profundidades del abismo. Yo declaro y profetizo que la gloria de Dios empieza a entrar en tu vida, que la palabra de Dios empieza a limpiarte, como dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, siempre y cuando la pongamos por obra, porque Dios no nos llamó a ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, dice Romanos 8:10-17. Así, mis amados hermanos, que yo los invito para que pongamos por obra todo esto, y que la gloria de Dios continúe en la vida de ustedes, de cada uno, y que sea el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, abriéndoles puertas, que sea llenando esos caminos, abriéndoles puertas, sea concediéndole esos deseos y esos anhelos que hayan en vuestros corazones, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Recuérdate que la palabra en el Salmo 37:7 dice que también habla, dice que deleítate, dice 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces deleitémonos pues en Jehová, en sus leyes, estatutos, mandamientos, decretos, en su soberanía, y Dios hará cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en todo. Amén. Mis amados hermanos, los amo en el nombre de Jesús, y bendiciones. Recuerden, pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. No olviden dar manito arriba, me gusta, y compartan este audio. Bendiciones.